La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Editorial Tribuna Radio. La denuncia presentada por el senador de izquierda Iván Cepeda y varias organizaciones sociales a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas certifican que durante las protestas que comenzaron el 28 de abril de este año, se documentaron unos 24 casos de asesinatos y 50 intentos de asesinato, además de 16 víctimas de violencia sexual, 11 casos de desaparición forzada, 129 víctimas de tortura y más de 1.300. El descontento social en Colombia desata una tormenta de agitación que se vive en todo el país. La primera y más clara es hablar de subir impuestos y ampliar la base de quienes tributan en medio de una devastadora crisis socioeconómica causada por la emergencia sanitaria que vive el mundo entero. Todo esto con el fin de paliar los altos costos que implican las deudas asumidas con el Fondo Monetario Internacional. Como siempre, el ciudadano de a pie es el que debe asumir las consecuencias de la mala praxis política. Escuchemos a nuestro corresponsal en Colombia, Carlos Alberto Buitrago, quien nos traerá un panorama completo de la crisis actual en Colombia. ¿Qué hay detrás verdaderamente de este caos social? Soy Andrea Victoria Cano, para la Tribuna Radio de España. La Tribuna Radio de España. Primavera hispanoamericana. La indignación que provocan las reformas propuestas por el gobierno del presidente Iván Duque supera el temor al contagio por COVID-19, pues días anteriores al 28 de abril, en algunas ciudades de Colombia, regía el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, a causa de un supuesto nuevo pico del virus. Los medios de comunicación aterrorizaban con cifras de contagios enormes, que desaparecieron de manera abrupta al empezar las manifestaciones. Cabe preguntar si en realidad era un nuevo pico del virus o una estrategia del gobierno para evitar las posibles marchas y que el pueblo colombiano se oponga a que el Congreso apruebe las reformas propuestas. Por primera vez, a una escala nacional, en Colombia se han vivido jornadas intensas de protestas, que aunque en su mayoría han sido pacíficas, han estado marcadas por la acción de grupos violentos, vandalismo contra instituciones públicas y privadas, dañando a su paso las estaciones de transporte público, lo cual ha sido contrarrestado por una fuerte represión policial. Pero, ¿por qué las propuestas de reformas por el gobierno de Duque causan tanta indignación en Colombia? El principal reclamo que encendió las manifestaciones es la reforma tributaria. La reforma tributaria afecta a los sectores de la población que más se han visto afectados durante la pandemia. La situación económica es preocupante. El gobierno se endeudó y gastó dinero para hacer frente a la crisis, por lo que ha crecido el déficit fiscal y la deuda pública. Así que la idea, con la ley de solidaridad sostenible, que es el nombre que se le ha dado a la reforma tributaria, es recaudar alrededor de 23.4 billones de pesos, alrededor de 6.300 millones de dólares. Pero el punto clave y motivo de mayor irritación es de dónde se obtendrá el dinero. El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explicó en su momento que la recaudación vendrá un 73% de las personas naturales y el 27% restante de las empresas. El recaudo planteado por el gobierno sería 17 billones de pesos a través de impuestos a personas, 3.7 billones a empresas y 7.3 billones por cuenta del IVA. El total de recaudo con la reforma sería entonces de 23.4 billones de pesos. Asimismo, Carrasquilla manifestó que para el año 2023, los asalariados que ganen más de 2.900.000 pesos mensuales empezarán a pagar impuesto de renta desde ese año. Y en el 2024, las personas que devenguen 2.500.000 pesos al mes también empezarán a tributar. Esto teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 1.014.980 pesos
incluido el auxilio de transporte. El impuesto a patrimonio sería recompensable que no solo los patrimonios de 5.000 millones de pesos paguen impuestos, sino que los patrimonios de 3.000 millones en adelante también lo hicieran. De esta manera se incrementa notablemente el recaudo, ya que pasaría de 7.000 contribuyentes a casi 40.000. Desafortunadamente esto no se propuso. Uno de los puntos más criticados en la reforma es que no involucra a los paraísos fiscales, en donde se podría generar el grueso del dinero necesitado por el pueblo colombiano, ya que un gran número de millonarios colombianos invierten su dinero en lugares donde no tienen que pagar impuestos por tener su dinero. Lo grave es que alrededor de 300 billones de pesos estarían en paraísos fiscales sin pagar impuestos, que si estuvieran dentro de Colombia se podría recaudar 18 billones de pesos sin impuestos, de los 23.4 billones que busca recaudar la reforma planteada. Está claro entonces que hay alternativas para el recaudo que no afectan a la población menos adinerada, ya que para muchos, de aprobarse este tipo de reformas, se convierte en un caso de supervivencia extrema. Colombia sí necesita el dinero, pero no se puede hablar de solidaridad sostenible cuando no se aplica para todos en igualdad de condiciones. Además, entre otros puntos, se propone cobrar IVA, que es del 19% en Colombia, a productos de consumo básico como los servicios de agua, electricidad, gas, servicios funerarios y productos electrónicos. Los críticos a la reforma de Duque, entre ellos el economista Salomón Kalmanovic, piensan que esta no es la fórmula correcta y que, por ejemplo, el dinero se puede sacar de otros sectores como el financiero. Kalmanovic también dijo que, en vez de agobiar a los pobres, a la clase media con más IVA, se deberían eliminar las extensiones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, sobre el 1.9 de sus utilidades, que fueron 32.000 millones de dólares. Aunque hay otros economistas que opinan que incrementando impuestos solo en estos sectores no alcanzaría para recaudar lo que necesita el país. Pero el reclamo que se ha escuchado en las calles también tiene que ver con el descontento social acumulado, generado por los gobiernos de los últimos 20 años, que ha tenido al colombiano de a pie en tercer o quizás cuarto plano, cuando debería de velar por su bienestar como prioridad. Las demandas que se generan en los marchantes tienen su origen también en las consecuencias que paga en la actualidad el pueblo colombiano en la problemática de implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. También la corrupción por decenas de casos muy bien conocidos que suman billones y billones en pérdidas para el país. Por nombrar algunos, el caso Nule, Reficar, la Ruta del Sol, Saludcop, Comeva, Caprecom, entre otros. Con la pandemia, ese descontento social acumulado se acrecentó. La crisis sanitaria y económica ha afectado, como era de esperarse, a los más vulnerables y que cuentan con menos recursos. Y es que Colombia es uno de los países más golpeados por la región por la COVID-19. Hay graves repercusiones económicas. Se calcula que más de 500.000 negocios han cerrado en el último año. La cifra de desempleo supera el 17%, aunque hay ciudades que es mayor del 20%. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se sabe que 2.3 millones de hogares solo se pueden permitir 2 comidas al día y que el 19% de las familias no cuentan con ahorros suficientes para llevar esta situación. Hasta este punto, se anticipaba una protesta dentro de una normalidad conocida por el descontento del pueblo colombiano. Pero no se trata de una protesta aislada, sino de lo que se puede llamar una analogía de la primavera árabe. Estaríamos hablando de una primavera hispanoamericana. Es claro que lo ocurrido en Colombia no tiene precedentes. Ha sido un plan muy bien creado desde hace tiempo atrás. La aparición de grupos bien entrenados para desestabilizar las marchas e incitar a los incautos protestantes a cometer actos de vandalismo así lo demuestran. Por ejemplo, la aparición de los venezolanos que han sido arrestados delinquiendo o realizando actos de vandalismo. Otros sujetos arrestados portando armamento y equipos de comando comprueba que los fondos de financiación y armamento ya estaban listos dentro del país o en permanente ingreso por Venezuela. ¿Pero quién aporta estos fondos? ¿Quién está detrás del plan de desestabilización de Colombia? ¿A quién le beneficia? Son preguntas claves para comprender lo que está ocurriendo. Desde ya, quien esté detrás de este plan revolucionario
está aprovechando una jugada no muy bien planeada o no estratégica como son las reformas propuestas por el gobierno a un poco más de un año de elecciones presidenciales en Colombia. Se podría decir que el gobierno actual, que entre comillas es de derecha, tiene una fuerte oposición por el partido de izquierda, que es la Colombia Humana. Pero el asunto es mucho más complejo y ese ataque a la estabilidad de Colombia es mucho más profundo. Se necesita movilizar muchos resortes, tanto financieros, sociales, políticos, militares y hasta medios de comunicación, para poner en jaque a Colombia, cerrando vías a nivel nacional e influyendo en varios sectores como el de transportadores, lo que ha causado una escasez moderada de algunos alimentos y también escasez de combustible, lo que ha frenado la movilidad en algunas regiones del país. Por ende, se han percibido fuertes incrementos en los precios a productos básicos. Se ha notado un gran interés en los fondos de inversión y en ONGs que han entrado en el país con muchísima fuerza en las últimas décadas. Por ejemplo, la fundación Open Society Foundations, que apoya y financia la legalización de las drogas, el aborto y la ideología de género, entre otras polémicas iniciativas, y que sigue el plan de la élite internacional. George Soros ha financiado grupos de izquierda en todo el mundo, en países americanos y en Colombia en particular. Financia desde hace años al izquierdista Gustavo Petro. Ha creado una pantalla compuesta por muchas ONGs para alimentar sus ambiciones totalitaristas. A través de varias organizaciones aprisiona las instituciones del país. Ha creado una pantalla compuesta por muchas ONGs para alimentar sus ambiciones totalitaristas. A través de varias organizaciones aprisiona las instituciones del país. George Soros es dueño del 9% de Bancolombia y otras inversiones importantes al lado de Gilinski, lo que lo relaciona directamente con el grupo GEA, el grupo empresarial antioqueño, un conglomerado de 125 empresas, dueñas del 8% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es bien sabido que Soros usa una máscara de filántropo, cuando en realidad es responsable por el caos que ha desestabilizado naciones enteras. Ha forzado a los débiles gobiernos de los países desestabilizados a adoptar medidas económicas descabelladas, las que le han permitido comprar los recursos de extensas zonas a precios inimaginablemente bajos, por ejemplo las de Europa Oriental. Su apoyo millonario a través de Open Society Foundations, organizaciones y portales de información de izquierda en Colombia son bien conocidos. Las ONGs Corporación Nuevo Arcoíris y Paz y Reconciliación, ambas del ex guerrillero del ELN León Valencia, se han hecho acreedoras de los aportes de la Fundación de Soros, así como los portales Verdad Abierta, La Silla Vacía y Colombia Check. Open Society también financia a De Justicia, de Rodrigo Uprinni, uno de los diseñadores del sistema de justicia con impunidad para las FARC y patrocinador de la denuncia que sacó de la Procuraduría a Alejandro Ordóñez, la única cabeza gubernamental que se opuso a las aberraciones del Pacto de La Habana. De Justicia también promueve la despenalización y legalización de las drogas, uno de los propósitos abiertamente expuestos por Soros. A la lista se suman CESED, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y el Centro de Estudios sobre Seguridad, de la misma universidad. Estos grupos también son beneficiarios de las millonarias donaciones que siguen la astuta estrategia del Sinarca de permear la intelectualidad del país con la fingida filantropía, con las que encubre sus intenciones de lucro que tantos desastres han causado a otros países. En el periodo de Juan Manuel Santos, además de la mermelada política que se distribuyó ampliamente a todos a quienes pudieran tener injerencia negativa en el plan disfrazado de paz, también la poderosa maquinaria se aceitó con dineros internacionales, canalizados a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Vemos el bolsillo internacional actuando en Colombia. Entre comillas, la venta de Pacto de La Habana, en el cual se entregó a Colombia a través del proceso de paz, siempre estará en la conciencia de Juan Manuel Santos. Ya se entiende mucho mejor el premio Nobel de Paz que le fue otorgado. La tragedia de las elecciones presidenciales, en las que salió Iván Duque elegido presidente de Colombia, se basa en que los partidos políticos con mayor preponderancia y que competían entre sí para hacerse con la presidencia de Colombia, tanto el Centro Democrático de Iván Duque como la Colombia Humana de Gustavo Petro, fueron financiados fuertemente por George Soros. Irónicamente, lo más controversial es que Soros también se vincula con Iván Duque,
quien es el supuesto refugio de quienes ya conocen las andanzas de Petro en su sangriento pasado. El presidente colombiano es una pieza más del engranaje ideológico que financia a Soros para imponer un nuevo orden mundial en Hispanoamérica. En sí, tanto los partidos de izquierda como derecha en Colombia están financiados ampliamente por Soros, ejerciendo presión sobre el gobierno de turno y los fondos o grupos de los cuales él es accionista. A todas luces, lo que buscan con la desestabilización de Colombia, aparte de dejar más endeudado al país, es fortalecer la izquierda representada por el socialismo de la Colombia humana de Gustavo Petro, que con su tinte marxista asqueroso se proyecta como una presidencia mucho más nociva para el país, degradando todos los niveles estructurales y culturales con mayor perversidad. A eso se enfrenta Colombia si no hay un acto estratégico ahora mismo: a seguir siendo gobernada con políticas de una izquierda disfrazada de derecha, como la de Duque o Santos y Uribe en su momento, o una izquierda más declinada, mucho más nociva y radical, como la de Gustavo Petro, convirtiendo a Colombia en un eje marxista para interferir en los países vecinos en pro de una primavera hispanoamericana. El paro nacional sigue en Colombia. En las calles vemos un conflicto que está a un paso de una guerra civil. Se siguen escondiendo las muertes y desapariciones de colombianos que han participado en las marchas. Los colombianos desinformados siguen culpando entre izquierda y derecha, recordando el pasado guerrillero y sangriento de Petro y compañía cuando militaba en el M-19. También se reprocha el pasado y origen del Centro Democrático, con los miles de crímenes perpetuados por los grupos paramilitares en los gobiernos de Álvaro Uribe. Todos los errores y crímenes del Matarife hoy son utilizados y patrocinados por la izquierda internacional. En parte informan lo ocurrido. Miles de crímenes jamás se borrarán de la mente de los colombianos. Y en parte es un arma estratégica cultural para utilizar el descontento social acumulado y promover unas elecciones presidenciales que favorezca a la izquierda, en donde el ente internacional logrará más rápido sus objetivos sinárquicos. Los promotores de esta revolución están incitando a través de las redes sociales a la facción de colombianos desinformados a que firmen en sitios web patrocinados por fundaciones internacionales o a postear la bandera colombiana al revés, con el supuesto objetivo de solicitar ayuda o auxilio internacional, sin saber que el mismo monstruo internacional, desde afuera, está financiando esta revolución en Colombia. El monstruo internacional está ejecutando una primavera hispanoamericana y el gobierno colombiano está contrarrestando el ataque. Es por ello la presencia de tanquetas bien armadas del SMAT, que en las marchas sale a contraatacar a civiles e infiltrados. En Cali está apareciendo un nuevo grupo armado que se hace llamar Cali Fuerte, con militantes que usan lenguaje policial y militar, quizás creado por el gobierno para contrarrestar lo que podría llamarse una revolución intramolecular disipada. Si Colombia despierta como pueblo, debe unirse en una sola voz para hacer valer el artículo 258 de la Constitución Política, derrocando al Congreso Cipayo, que al fin de cuentas es quien aprueba los proyectos de ley del presidente de turno. Mientras el Congreso Cipayo ve crecer sus bolsillos con dineros para proyectos del pueblo, velan a como dé lugar para servir a los intereses extranjeros. Carlos Alberto Buitrago Romero, para la Tribuna Radio de España. La Tribuna Radio de España.